porque ahorita sí. Mientras más feo cantes, más discos vendes. De verdad, ¿eh? Es que, si no sé si han escuchado este cuate que ella necesita suba en su cuerpo. Y dice, ay, joder, que el Chapo de Sinaloa se llama este cuate y así canta y vende así de discos. Imagínate. ¿Qué va a hacer Fernando de la Mora? Los que sí cantan bien, ¿no? De ver, mira, es mi amigo, porque además lo he tratado de un tipazo. Dios le dio un don muy padre porque cae muy bien, la gente lo quiere mucho, donde se presenta llena, pero canta feo. Valentín Elizalde. ¿A poco no? Yo ahorita que dije de las papas, la de la papa, etcétera. Ya es como sale Valentín. ¿Qué tal, paisano? Su amigo Valentín Elizalde. Y andaba sembrando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa, andaba sembrando papa. Ella quería que su papa se juntara con mi papa, y así pues los dos juntitos hicimos puré de papa. Imagínate después, nomás ves el atascadero, ¿qué dices? Se parece a ti, se parece a ti. Y a ti también no te hagas para que le cumplas. Bueno, canta tan rápido que ya ni se le entiende. De veras. No se ría, señorita, de veras. Es cierto, así canta de rápido. ¿A poco usted le entiende las letras de las canciones de Valentín? ¿Verdad que no? Fíjate, la de Vete Ya. Fíjate, cuando empieza a cantar acá. A ver, espérame. ¿Cómo iba la canción anterior? ¿Y la nueva? Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar. Quiero que me tire, quiero que me tire, Vete ya. Así canta. No, el otro día. Yo no. Gracias. El otro día no sé quién le dijo. que fue, me dijo, a ver, ven, güey, que me andas arremedando. Y le dije yo, Eso no lo sé, eso no lo sé. no, el día que me agarre Lupe el de Bronco y Valentín les sí me van a romper los